Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un placer que estés aquí conmigo hoy. El programa aquí en PNL TV, Genios. Como te digo, todos los lunes, bienvenido a tu programa favorito, Genios. Y hoy es un programa muy especial. ¿Y por qué es especial? Tengo un invitado de honor desde Argentina, el instructor con PNL, Hernán García. Hernán García es una persona que a mí me encantó, es un colega muy exitoso, es un colega que, que tiene un carisma muy especial, por eso está aquí en Genios. Y hoy nos va a traer un programa, vamos a charlar hoy, del genio en sí. Ese va a ser el programa, de ese tema vamos a hablar hoy. Y les voy a dar la bienvenida a Hernán García. Hernán, mucho gusto y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor que estés aquí. Y bueno, te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes quién es Hernán García. Muchas gracias, Hernán. Esto No, es por programa favor. para ti. Muchísimas gracias a ti, Isabel, por esta invitación. Es un honor y un placer enorme conversar aquí en vivo y en directo para bueno, contribuir un poco a la causa que todos llevamos adelante en este gran camino del descubrimiento de uno mismo y de cuántas herramientas tenemos disponibles ya innatas y otras que vamos aprendiendo en el camino. Y bueno, muchas de esas que hemos aprendido en el camino nos juntan hoy en este programa, así que bueno. ¿Y Hernán quién es? Nada, es un caminante, un nómade intelectual y un curioso insaciable que he ido aprendiendo mucho, eh, mucho de muchas cosas y de manera caótica muchas veces. Pero lo bueno es que queda ahí el aprendizaje y sirve para luego construir algo nuevo con cada nuevo aprendizaje. Así que bueno, es un enorme placer estar contigo y bueno, para estar aquí para saludar a tu audiencia. Y bueno, hoy vamos a tener una charla interesante que bueno, espero que contribuya mucho, mucho, mucho a despertar de esos genios que están ahí latentes esperando a desperezarse y bueno, dar su salto a vivir plenamente. Uy, genios, Hernán, fantástico. Y sí, dijiste unas palabras maravillosas igualmente, gracias también. Y dijiste algo a veces caótico. Y en verdad sí, porque en el caos ahí está el orden. Porque cuando es solamente el caos, es solamente el orden que no comprendemos, Tal cual, tal ¿no? cual. Entonces, Hay una frase, no recuerdo el autor, pero es un emprendedor de Estados Unidos, donde él dice que todo evento de creación es en sí un evento de destrucción. O sea, yo primero tengo que destruir lo que está para poder construir algo nuevo sobre lo que quedó, lo que sirve. Y el caos es claro. eso, ¿no? Es el renacer diario eh, en cada uno de nuestros proyectos. Nosotros pensamos que, bueno, la vida es año tras año, así, mucho tiempo. Pero en realidad si lo ponemos a pensar es día tras día, minuto tras minuto, es decir, cada momento estamos respirando y tal vez por el tiempo decimos, wow, que todo este año, todas estas cosas, y nos perdemos por ahí lo más sustancial de disfrutar cada momento, e incluso eh, en de disfrutar del aprendizaje que cada momento deja, porque como ya bien sabemos todos que por ahí profundizamos un poco más en programación neurolingüística, todo lo que son los síntomas, todo lo que son los sueños, cualquier mensaje que nos envíe el cuerpo o nuestra mente es solamente con un único objetivo, que aprendamos. Claro. Y ahí es donde radica el tema de esto de ser genios. Nacemos siendo genios, nacemos Exacto. siendo una máquina de aprender caótica, porque ¿no? Hay una frase de Picasso que me encanta, que decía, ¿no? Todos nacemos siendo genios, solamente que después, digamos, lo vamos perdiendo, ¿no? Lo difícil es seguir siéndolo mientras crecemos, dice.
Claro, porque son los aprendizajes, como dices, creo que hay solamente dos caminos. Esas experiencias que nosotros llamamos experiencias positivas o negativas, en realidad las experiencias que no nos gustan, para no ponerle siempre negativo, son aprendizajes, porque cuando los aprendes, no vuelves a pasar por ese mismo problema, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces es aprendizaje y eso también es evolución. Todo transcurre realmente en este mismo instante, en este mismo tiempo. Y eso es el genius, es descubrir que esa es la plataforma. Yo siempre digo aquí en Genius que cultivar el aquí y el ahora, eso te da el terreno donde podemos manifestar esa realidad que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ese es el genius también, ¿no? Tener esa capacidad, cultivar esa capacidad que ya teníamos, porque antes cuando éramos niños, como decías, o bebés hasta cierto tiempo, no vivíamos en un tiempo y espacio. Para nosotros era vivir ese impulso, ese momento que se trasladaba a días hasta que perdimos esa posibilidad, o esa intuición, o esa manera de ser, o ese genius, como decías. Y qué interesante es darse cuenta de todo esto para seguir cultivando entonces ese momento, que en realidad es uno solo, es el único que existe, ¿no? Es el único que hay, eso es lo loco. Yo por ahí en el programa profundizo mucho en los conceptos de Kabbalah, que es una sabiduría ancestral de más de 3.000 años. Profundizo en la física cuántica, que nos da un marco teórico más duro, más rígido, de eso mismo que estaba escrito hace miles de años. Más adecuado al entendimiento que por ahí tenemos hoy, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que en realidad el tiempo es una ilusión. Que el tiempo, digamos, en realidad no existe. Y que pasado, presente y futuro son contemporáneos y que nuestro cuerpo energético, que nuestro cuerpo, este físico, el que podemos decir que, bueno, es mi carne, en realidad solo es energía y tiene una vibración muy lenta. Eso siempre lo explico en el programa porque es la idea fundamental. ¿Por qué? Porque la energía siempre está en movimiento. Y muchas veces nosotros mismos, por ir perdiendo ese genio de interior, por todos esos eventos que han causado un impacto negativo, entre comillas, nos fue deteniendo, es decir, nos fue dejando de impulsar para que podamos seguir avanzando. Porque ¿cómo decirlo? Nos fuimos creyendo esa idea de que, bueno, lo que pasa negativo es malo. Y no es nada malo, es solamente un aprendizaje más. Y ahí es donde está el aprendizaje. Porque muchos, y me incluyo porque a mí me pasó, estuve mucho tiempo estancado en un lugar sin aprender. Y cuando me di cuenta de eso, tuve que salir de eso, porque no era yo, no era mi verdadero yo. Claro, porque esa es la conciencia. Y hay un dicho también que dice que el ser humano es el único animal que se tropieza siempre con la misma piedra, ¿no? A mí me causa tanta gracia, porque en realidad sí. Y eso es falta de conciencia, porque en realidad no estamos en ese momento, estamos siempre en el pasado, recordando las cosas buenas que pasaron, porque ahora no lo son, o estamos en el futuro esperando que esto pase. Sin embargo, podemos tropezar con la misma piedra, ¿sí? Y no vemos ese avance. Y ahí aparecen los síntomas, como decimos también aquí en la programación. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando nuestro espacio, mismo, el que hay, como dices tú, el único que hay. Porque si no estás ocupando tu espacio, entonces tu inconsciente tiene que mantener vivo con algo detrás. Mayormente, si no estás con esas posibilidades que no te gustan. Tal cual. Estamos en conflictos con nuestro medio ambiente, entonces, y ahí tenemos un problemón, ¿no? Y sí, porque no hay respuesta a partir de ahí. Está el problema y bueno, ¿y qué hago?
Pero ¿Y bueno, por qué a mí? Decimos, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué otra vez yo? ¿no? Y estamos así, como dice, llorando frente al calefón, le digo, siempre, Tal cual. porque no nos detenemos a pensar qué más puedo hacer, no por qué, porque no vamos a encontrar una respuesta que nos satisfaga, sino qué más puedo hacer. Y ahí me gustaría, Herman, ¿qué nos podrías sugerir para cambiar ese estado, para salir de ese estado? Nos quedan 2 minutitos y tanto, eh, más o menos para que después del corte Bueno, nos, nos puedas decir si, qué podríamos hacer. bien, vamos, te voy a hacer una introducción para lo que vamos a charlar un poquito más en el próximo bloque, pero la Kabbalah explica que todos somos almas, que repetimos la vida, ¿no? Cíclicamente, y que tenemos lo que se llama el oponente. La Kabbalah lo explica como el oponente de una manera simple, ¿no? Que ese oponente es esa piedra, que siempre va a estar ahí. Es decir, nosotros llegamos a esta vida con un montón de piedras ya ahí puestas en el camino, que íbamos a pasar por ahí sí o sí, o sea, no había manera que tomemos otro camino porque ese es nuestro único aprendizaje. Así que bueno, Claro. vamos, con esto seguimos después del corte, dale. Sí, mira, es súper interesante porque esa ya nos estás dando nos está dando la idea o una idea de que es, como dijiste, esos son nuestros aprendizajes y para eso tal vez estamos aquí, para aprender lo que no hemos aprendido en otras circunstancias, en otras situaciones. Y yo siempre digo en Genios que la vida nos ama tanto que nos da esas posibilidades de crecer, de avanzar, de evolución, porque nosotros ya somos esa mejor versión de nosotros mismos, Tal cual. ese genios, ¿sí? Ya lo somos. Nosotros, yo decía antes, mira, nosotros ser la mejor versión de lo que somos, en realidad no, porque ya lo somos. Y eso fue para mí un descubrimiento, un ajá, donde me di cuenta, ya lo somos, es actuar de esa manera porque nos volvemos a conectar con esa realidad. Entonces, vamos a hacer ahora un corte comercial y ya regresamos. Bien, a ver. Hola, bienvenidos otra vez aquí en Genios. Estamos ya en el segundo módulo y estábamos hablando con Armand que ese Genios que éramos desde pequeños es ahora en el adulto, en nuestra madurez también. Podemos volver a conectarnos con ese genio interior y despertar ese genio y activar esa calidad, esa mejor versión de nosotros mismos. Y le pedía a Hernán si nos da una técnica o herramientas donde podemos hacer esa conexión con nuestro genius. Ok, entonces, Hernán, aquí otra vez despacio, Bien. ilumínanos con tu luz. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bien, como decíamos en el bloque anterior, digamos, somos unos peregrinos en esta vida. Que nuestra misión es, los cabalistas dicen, hay dos. Una es aprender. Aprender eso que tenemos que aprender, que cada uno tiene su propio aprendizaje. Y todo en la vida está puesto ahí para que aprendamos eso que tenemos que aprender. O sea que todo lo que sucede no es casualidad. Todo lo por lo que has vivido no es ninguna maldición, ninguna bendición. Es solo lo que tenías que vivir. ¿Y qué tenía que pasar? Aprender de eso. Y lo segundo es ser felices. Ser felices y ser agradecidos por eso. El nivel de agradecimiento, bueno, pero es notable. Cuando llegás a darte cuenta de que podés dar gracias por todo lo que suceda, sea algo dichoso o algo doloroso en su momento, cuando llegás al punto de dar gracias por ambos, es que has descubierto ese genius interior latente que está ahí. ¿Qué es lo que yo hago generalmente con clientes, con personas, o en el mismo programa que tengo los viernes a las 5 de hora de México, se llama El Séptimo Palacio?
Lo que enseño ahí son básicamente una sola cosa. Aprender a descubrir esos aprendizajes. Y lo primero que hago es cortar un poco esos pensamientos continuos. Salir de ese pensamiento continuo para poder hacer un alto en el camino y decir, bueno, a ver, ¿a dónde estoy parado? Un ejemplo clásico es decir, bueno, yo voy conduciendo por una carretera y se me pincha un neumático. Entonces yo puedo seguir hasta mi destino con esa llanta pinchada, con esa goma pinchada, sin que ponga en peligro mi vida, pero voy a ir mal. Entonces yo necesito frenar, necesito reparar eso, hacer un alto, ver qué fue lo que causó esa rotura, limpiar un poco la goma, cambiar por una nueva y seguir. Pero ya cuando sigo, ya sigo con un aprendizaje. Entonces, para hacer ese alto en el camino, lo que yo siempre hago es una desconexión de esas emociones, que son las que se disparan automáticamente. Entonces, para hacer eso es muy simple. Una es poner la mente en silencio, es decir, acordarnos de ese evento. Si, bueno, tuve una discusión con mi pareja, con mi jefe, con mis hijos, tuve algún síntoma de algo que tuve en el hospital, o estoy pasando por una situación caótica en mi vida hoy por hoy. Bueno, ese es el aprendizaje. Ese es el examen, ¿no? Y vos imagínate que fuiste a tu aula y estás en el examen. Esa situación es el examen. Entonces hay que aprender, o hay que demostrar lo que has aprendido para poder hacerlo bien. Y para eso yo retiro un poco del foco ese momento. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Con la mente, en esa situación, lo que hacemos es pensar en eliminar todo sonido de ahí, todo sonido. Simplemente digo, bueno, todas esas voces, lo elimino en silencio. Seguido eso, lo pongo en blanco y negro, es decir, saco todos los colores, saco todas las formas, lo pongo todo borroso. Ya no quiero ver más eso. Entonces lo elimino. Y aunque parezca raro, la mente obedece y se va, desaparece. Y luego, como si lo quisieras lejos, dices, bueno, ahora vete. Y te vas. Y se va. Eso hecho 3 veces, así tan simple como te lo digo. Esto es una técnica formal que se llama switch, pero la explicación es esa. Simplemente le digo a mi mente, muy sutil, de una manera muy sutil, que olvide eso que escuchó, que olvide eso que vio y que lo saque de mi vida. Y la mente lo hace. ¿Por qué? Porque somos genios. Ya sabemos, ya nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, todo, nuestra mente sabe lo que tiene que hacer. Pero nosotros insistimos en que queremos, como yo digo es, ¿no? No es como yo digo. Yo solo tengo que aprender. O sea, todo el Claro. resto ya mi mente sabe lo que tiene que hacer. Qué genial, Hernán. Es la técnica de switch oficial, como dices, en realidad sí, pero ahí te das cuenta, en este pequeño detalle, que cuando vos consciente, con conciencia, en este presente, que es lo único que existe, y cuando estás en ese presente, ahí estás consciente de ti mismo y es el que va a dar esas órdenes para que tu sistema, en este caso de pensamientos, sentimientos o de tus emociones, se alineen de acuerdo a lo que tú decides. O sea, vos, tu genios, el genio en ti, es el que gobierna, crea esa situación. Tal cual. ¿Sí? Siempre y cuando tú seas el que tiene la conciencia de que lo está haciendo. Porque si te dejas gobernar por las emociones, estás metido en ese diálogo interno, estás atrapado en ese círculo vicioso y eso es lo que no eres tú el dueño de tu vida, sino tus emociones, tus pensamientos. Y esos sin control crean esa realidad que no te gusta. Entonces, magnífico. De una forma sencilla, sutil, como le dices, estás tomando posición de tu conciencia.
te estás apoderando de tu poder, de ese genio, te estás activando ese genio en ti. Fabuloso, Hernán. Sí, lo vamos a hacer para que cortemos ese diálogo interno que siempre nos lleva por caminos, a, como dices tú, lleno de piedras, ¿no? Porque ahí sí tropiezas con la misma piedra, porque no estás Tal cual. viendo dónde está esa piedra. Pasa siempre por encima porque estás mirando a otro lado, mira atrás o adelante, y no en este mismo momento. Fabuloso, Hernán. ¿Y qué más nos puedes agregar? ¿Qué más te parece que podemos hacer? Esa técnica estaba fantástica, es una técnica Es que sí nos va fantástica. a ayudar mucho. Es fantástica. Y PNL todo es súper eficiente porque utiliza ese genio, ese genius interior que está ahí. Hace uso de eso que ya tenemos para ponerlo a nuestro servicio. Y lo mágico es que solamente con decir, tomar esa decisión de decir, bueno, ahora voy a ver qué aprendo de esto. Cierro los ojos, pongo la mente en calma y dejo que nuestra mente trabaje. ¿Por qué? Porque como nosotros grabamos información desde nuestra gestación prácticamente, y si nos ponemos más amplios de otras vidas anteriores, eh, está latente esa información. Tenemos acceso a esa información porque es energía y tenemos acceso. Entonces, todo lo que sucede no es más que un mensajero que viene a golpearte la puerta y te dice, bueno, bienvenido a la vida, acá te dejo esta piedra. Esta piedra es tu aprendizaje. Entonces nosotros pensamos que está ahí para molestarnos. Y sí, está para molestarnos, pero no es su único objetivo y no es su principal objetivo. El objetivo principal es que miremos esa piedra y decir, bueno, a ver, ¿qué tenés para enseñarme hoy, querida piedra? Exacto. Y a partir de ahí, comenzar el día. Porque, Exacto. Exacto. Mira, cuando miras la vida de esa manera, es cambia tu energía porque ya no estás vibrando en una energía de destrucción, no estás vibrando en una energía densa o baja, para ponerle un nombre, sino que estás abriéndote a esas posibilidades, a más posibilidades que están vibrando en otra frecuencia. Y yo te decía, o acostumbro a decir que lo similar atrae a lo similar, a consecuencia. Entonces, si estás vibrando en una vibración positiva o más positiva en este caso, tu vida va a hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque vas a traer más de lo que estás produciendo tú mismo con tu energía, con esos pensamientos que cada vez se van poniendo más en armonía para traerte cosas más que están más en armonía. Entonces vas igualando, vas equilibrando y vas evolucionando. O sea, la espiral va hacia arriba y no hacia abajo. hacia abajo, Es claro. importante. Entonces, cultivar entonces esta clase de conciencia, esta clase de emociones, incluso más, es también cultivar ese sentirse y mantenerse bien, ¿no? Decir bien las cosas es también decirse a sí mismo bien las cosas, ¿sí? Tal No cual. solamente expresarlas con las palabras, sino ese diálogo mismo. Sí, que esa piedra no está para molestarte, como deciste, sino para que tú aprendas. Es evolución en realidad. Lo que a nosotros nos parece barrera, obstáculo, en realidad, mirándolo ahora fríamente, es, es que nos da la posibilidad de mirarlo desde otro vínculo, desde otra perspectiva, para buscarle, y eso a veces sería el aprendizaje también, buscarle a esas cosas que nosotros decimos negativas, buscarle el lado positivo para hacerle ese cambio. Tal cual. Tal cual. Hago un parate para decirte que acá me marca 2 minutos 30 que se va a cortar. Exacto. Así que bueno, vamos a tomarlo ahí en esa pregunta. Y no sé cómo es la primera vez que uso esto, pero voy a hacer otra sesión y la grabamos.
o no sé. Exacto. Entonces podemos hacer un stop. Entonces, Dale. hacemos un stop y